Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Un video más de esta serie. No hay otro evangelio más que el único de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver un tema más. El título del tema de hoy es ¿por qué el evangelio santo sin adulteración es el único, el cual nos puede salvar, el cual nos puede ayudar a crecer en salvación? Es decir, afirmarnos en la salvación que no nos costó nada, le costó todo a Cristo. Pero esa salvación, cuidarla eficazmente, viviendo en santidad y en servicio para Dios, en alabanza para Dios, y obviamente siendo hombres y mujeres de honra, justos, correctos, que somos bendecidos y protegidos por el cielo, en todo lugar y en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, aún en las pruebas, aún en las luchas, aún en las injusticias, siempre recibiendo consuelo y fortaleza de Dios. Pero tenemos que pasar por esas cosas. Si mismo Dios tuvo que de bebé viajar a Egipto para que no lo mataran, sus padres lo llevaron allá, José y María, nuestro mismo Dios en la carne tuvo que padecer persecución, intentos de asesinarlo, tantas injusticias hasta que lo crucificó la humanidad, lo crucificamos porque no queremos la luz, la bendición de Dios en la forma que ya Dios lo estableció, que es la mejor, porque Él es todo sabio. Pero nuestra carne no quiere someterse a Dios. Queremos manejar a un Dios a nuestra semejanza. O sea, ya no somos hijos de Dios a la semejanza de Él, sino queremos que Dios sea a nuestra semejanza, que Él se acople a nuestras maneras de pensar de Él, nuestras maneras de creer en Él, nuestras maneras de yo servirle a Él, nuestras maneras de yo amarlo a Él, de yo bendecirlo a Él. Lo establecemos los humanos y las religiones cristianas humanas. Entonces, ese es el problema, que le quitaron la llave de la ciencia a la palabra de Dios, y ya vemos las terribles consecuencias en el cristianismo en este tiempo. Es por eso que hablamos estos temas, para escapar de engaños de religiones falsas. Hoy veremos por qué la Biblia nos dice que solamente creamos en Cristo, que solamente amemos a Cristo, que solamente busquemos a Cristo, que solamente sigamos a Cristo, que solamente escuchemos a Cristo, que solamente seamos guiados por Cristo, que solamente, en pocas palabras, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. ¿Por qué no podemos pedirle a los ángeles? ¿Por qué no podemos pedirle a otros seres que ya se murieron y están en el cielo? ¿Por qué no podemos tener una relación espiritual o de fe o de veneración o de honra a cualquier otro ser que haya sido de Dios? ¿Por qué solo a Dios? Nos lo explica la misma Biblia. ¿Por qué? Y eso es estar en el evangelio correcto. Eso es ser un verdadero hijo de Dios que está en la verdad. Si de por sí la Biblia dice que los justos con mucha dificultad nos salvamos, o sea, ya somos salvos, pero desde el momento que nos salva Dios al momento que vamos a partir de esta tierra y a morir, pasan a veces muchos años. Y en esos años hay una guerra espiritual. Satanás quiere destruirnos. Y hay también una guerra interna espiritual. Nuestro espíritu quiere servir a Dios, nuestra carne nos quiere servir a nosotros en pecado. Queremos andar en deleites y en pecados que al final nos destruyen, pero que a veces, ciertos momentos al vivirlos, nos dan un relativo placer. Y es ahí donde la situación, tenemos que sujetar nuestra carne al Espíritu de Dios. Y es ahí el Evangelio Santo que nos ayuda a entender, a renovar nuestra mente con la gracia y con la presencia de Dios en nosotros, para vivir santa, justamente, irreprensibles, sin mancha, en medio de una generación muy mala, que hasta los que se dicen que son buenos en su intimidad, allá donde solo Dios los ve, también son muy malos. Entonces, no es nuestras apreciaciones lo que se juzga correctamente, sino lo que Dios juzga, y ya lo dejó estipulado en su palabra. Entonces, ¿por qué tenemos que ver solo a Cristo? Ahorita nos va a contestar la Biblia, nuestro Dios en ella. Y es por eso, para meditar si estamos en el evangelio correcto,
si estoy en Cristo correctamente, si realmente soy un hijo de Dios, o me estoy engañando por los sacramentos, la religión, lo que me han dicho, lo que yo creo, y voy directito al infierno por más bueno que yo sea aquí en la tierra. Pero mi vida no le está sirviendo a Dios en la medida que Dios dice cómo le sirven sus hijos. No le estoy honrando a Dios en la medida como dice Dios en la Biblia cómo es un hijo que le honra. No estoy siendo salvo realmente en la medida como la Biblia me dice quién es una persona que está en salvación realmente. Y entonces cuando yo muera me voy a espantar cuando sepa que mi iglesia era una mentira. Me voy a espantar cuando sepa que todos los sacramentos eran una mentira. Me voy a espantar y a aterrorizar cuando me manden al infierno. Digo, si me vuelvo a retirar de Cristo y alejar de Él, pero los que están lejos creyendo como yo estuve 41 años, que iban a una religión correcta y en salvación con sacramentos, me voy a espantar en aquel día cuando me dé cuenta que no serví a Dios como Él lo exige, que no amé a Dios como Él demuestra, viene en la Biblia cómo es amar a Dios realmente, que no adoré ni alabé a Dios en espíritu y en verdad, que no fui miembro de su iglesia, que no usé los dones del Espíritu Santo, y todas esas cosas que hemos estado hablando en estos estudios. Y entonces me sorprenderé porque me di cuenta que mi religión no salva, que los sacramentos no salvan, y toda la eternidad estará en esas personas gritando en un lago de fuego ardiendo por misericordia que ya no habrá, ya no los van a escuchar. Eso dice la Biblia, que ya no los escucharán, los dejarán gritando siglo tras siglo tras siglo por no haber escuchado mientras estaban aquí en la tierra la verdad, por no querer hacerla sabiendo que todavía estaban prisioneros del pecado y se estaban divierte y divierte en medio de tanta injusticia, maldad, y cada quien creó su propio Dios cristiano a su manera. Y eso es un terrible error, porque Dios no va a acusar a la iglesia o a tu líder o a tu sacerdote. Dios te va a acusar a ti de tu pecado porque tú sabes que todavía no eres libre del pecado. Es por eso que enseñamos para salir de errores doctrinales, falsas religiones, todas esas mentiras que por siglos se han dado, y por eso vemos todas las familias cristianas destruidas, el 70% divorciadas, en el 70% de las familias hijos en vicios, en el 70% de las familias con fornicación, los jóvenes teniendo sexo desde la secundaria, la prepa, la facultad, y creen que es normal porque las novelas dicen que es normal, creen que es normal porque los que se dedican a la televisión y estudiaron filosofía en las universidades más grandes de este planeta dicen que es normal tener sexo antes de casarse, que es bueno, y entonces cada loco en su tema nos conviene seguirlo para seguir nosotros teniendo placeres en la carne, fuera de la voluntad de Dios, fuera de la gracia de Dios, fuera de la verdad de Dios, y pensando que al final me voy a ir al cielo porque Dios es bueno. No, no es así. Es por eso escuchar la palabra de Dios, darle la importancia que tiene, que es de eternidad, y rendirnos y humillarnos ante Dios. No seamos vanagloriosos, soberbios, defendiendo lo que no tiene defensa, si nuestra vida sigue llena de pecado. Muy bien, vamos a hacer una oración antes de pasar al texto bíblico. Padre, un día más te agradecemos, cada día en este tiempo tan malo, lleno de enfermedades y pandemias, como tú mismo lo profetizaste en tu palabra, que cada día sería peor antes del fin, y que Cristo ya viene pronto. Y también dice tu palabra que la maldad va en aumento y en aumento y en aumento y en aumento, que hasta muchos cristianos se enfriarían en su amor y quedarían prisioneros de pecados otra vez después de haber sido liberados. Es por eso, mi Dios, que te agradecemos cada día, porque sabemos que no sabemos si es el último. Y Padre, te suplicamos tu ayuda. Bendice esta enseñanza, que los que la escuchen, te escuchen a ti. Que los que se expongan a estos temas, escuchen al Espíritu Santo. Te lo suplico, te lo ruego, para que ellos entiendan su error, para que ellos entiendan su condición de condenación, y para que puedan ellos arrepentirse y entregarse a Cristo Jesús como tú lo estableces en tu palabra, que sean sinceros, honestos, para que tú puedas recibirles y así se salven, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En la Biblia, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, vamos a ver qué nos dice este pasaje de la Biblia
en cuanto a por qué tenemos que poner nuestra mirada y nuestra atención y todo nuestro ser solamente en la persona de Jesucristo. Dice, puesto los ojos en Jesús, dice el título aquí mismo en Reina Valera del 60, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Si habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis, vamos a dejarlo hasta aquí, recibe a todo, ahorita continuamos leyendo, que recibe por hijo. Vamos a desmenuzar este capítulo, vamos a desmenuzar este pasaje. Como pudimos ver, nos dice la Biblia que un hijo de Dios que está en el evangelio correcto, solo sus ojos espirituales, solo sus ojos los tiene puestos en Jesucristo. Porque Él es el único que vino a la tierra, dice ahí mismo en el pasaje, que entregó toda su vida por pecadores, que entregó toda su vida siendo justo por los injustos, que entregó toda su vida, que se hizo hombre siendo Dios, para morir en una cruz cruelmente, terriblemente, y Él prefirió recibir todos los azotes, ser clavado en esa terrible cruz, que Él recibir todo, el desprecio del pueblo, el desprecio de los romanos, el castigo de los humanos malvados, pecadores. Él prefirió eso por salvarnos, por amor. Pero que entendamos que quien Él venció hasta la muerte, viviendo en santidad, no cometió ni un pecado, Él sí lo logró, fue por este objetivo, salvarnos. Pero que entendamos que ahora que estamos supuestamente en salvación en Él, no pensemos que es para seguir viviendo dentro del pecado, al cabo ya somos salvos. No es creyendo que somos cristianos que nos confesamos cada sábado y tomamos eucaristías. No es así. No es cristianos que nos confesamos todas las semanas de los mismos pecados, como si no hubiéramos conocido la salvación, como si no hubiéramos conocido el evangelio, como si no hubiéramos recibido gracia, poder, para estar en el Espíritu Santo y vencer nuestra carne y ya no pecar más. Porque sin santidad nadie irá al cielo, nadie verá a Dios. Eso dice el evangelio correcto. Y no que con sacramentos te meten al cielo, como que un sacramento te limpia, como que un sacramento te hace santo otra vez, como que un sacramento te concilia con Dios. No es cierto, es mentira. No te creas ese evangelio mentiroso. Tienes tú que vencer el pecado con el poder de Dios, con la gracia de Dios, con la presencia de Dios en tu vida y con la palabra de Dios puesta en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, donde tú meditas en ella de día y de noche, donde tú caminas en ella de día y de noche, y donde todas las decisiones que tomas en tu vida, en cualquier área, en cualquier tiempo, son bajo los preceptos de esa palabra. Estarás siempre en victoria, en bendición, en santidad, en justicia. Serás una persona correcta, justa y bendecida y protegida por el cielo. Un testigo fiel de Cristo. Entonces tú, estando en esa condición correcta, nada más vas a buscar a Cristo y a Dios Padre. Nada más vas a andar en el Espíritu Santo. Nada más la palabra de Dios va a ser tu autoridad para todas tus decisiones. Y no va a ser lo que tú te imaginas y lo que tú crees, o lo que te han dicho, o lo que has creído, tanta religión mentirosa de siglos, hasta la más grande. Pero esto es, si realmente quieres ir al cielo y no ir todo al tormento eterno toda la eternidad, porque Cristo no vino a morir en una cruz para que nosotros sigamos iguales. Ese es un grave error religioso. Eso no es estar en Cristo ni es la verdad. Dice que como tenemos alrededor nuestro los testigos,
que nos están mirando a ver si realmente somos hijos de Dios, pues que nos cuidemos y que corramos la carrera en santidad, deshaciéndonos del pecado que nos asedia. Siempre estará la tentación del pecado para mentir, siempre estará la tentación para hablar mal, para llenarte de ira y pelear y cometer injusticias y herir el corazón de otras personas. Siempre estará la tentación el robo, el tener ganancias deshonestas para ganar más dinero. Siempre estará la tentación del pecado en nuestra vida. Pero dice que si tenemos a Cristo y su verdad y su presencia y su gracia, seremos más que vencedores en Jesucristo. Pero la clave es que nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento, todo nuestro ser debe estar puesto, concentrado solo en el autor y el consumidor de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Si se me aparece por ahí el arcángel Miguel y me dice que también lo mandó Dios para darme un mensaje, que yo ponga un templo para María y que le ponga María la morena, y en otro país que le ponga María la güera, y en otro país que le ponga María la trigueña, y en otro que le ponga ojos azules, y en otro que se aparezca de ojos verdes, y en otra ciudad que se aparezca de ojos negros como los negros, y otra que parezca como indita como los indios, y otra que se parezca como virgen asiática con los rasgos asiáticos como los asiáticos, y en otro continente se aparece negra como los africanos, y dice que es la misma, y a todos lados le ponen templos, la cargan por las calles, la llevan cargue y cargue y cante y cante. Pues es bien doloroso, después de que hemos creído siglos en eso, deshacernos de esa tradición, deshacernos de esa mentira, de ese engaño que nos advirtieron los apóstoles, que no creyéramos en apariciones del cielo, porque Satanás se disfraza como ángel de luz a cambiar el evangelio original, que nada más pusiéramos los ojos en Jesucristo. Y ahora toda la gente pone los ojos y se van hasta Medjugorje, allá a esos países europeos, a la Virgen que hace milagros en Medjugorje, y van millones y dan testimonio de que estaban tristes y ahora están contentos, de que estaban perdidos en depresión y ya no están, y que ya les ayudó la Virgen. Pero no tienen puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no conocen las doctrinas apostólicas que prohíbe Dios, y no viven ellos para la gloria de Jesucristo, para la alabanza de Jesucristo. No conocen la palabra de Apocalipsis a Génesis que el Espíritu coloca, pero son muy religiosos y creen que estas personas que se aparecieron, que no son del cielo, sino que son imitaciones de Satanás para engañar a la humanidad y crear falsas doctrinas, una religión mentirosa, que es la más grande y engañadora. Por eso habla Apocalipsis 17 de ella, que es la gran ramera de Babilonia. ¿Por qué le dice ramera a Dios? Porque la única persona que Dios le llama ramera, como persona, como un adjetivo en la Biblia, es a una esposa del infiel, como fue Israel en el Antiguo Testamento cuando se corrompió y se volvieron a los ídolos. Le llamó ramera, porque estaban pidiéndole a ídolos, o sea, a estatuas de fierro, de madera, de bronce, de barro. Y no le estaban pidiendo solo en el espíritu a él, como a él le agrada y como él lo exige en la Biblia. Pero eso no lo quieren creer, porque es un engaño mundial de siglos y todos se creen en la religiosidad, pero sus vidas siguen llenas de pecado, llenas de maldad, y han aprendido a través de los siglos que eso es ser cristiano, que tener a Cristo es ser maldiciento, que tener a Cristo es también ser lujurioso, ser esto, peleonero, de resentirte con alguien, como quiera crees en Dios, en la Virgen, como quiera crees en santos. O sea, creen que eso es ser de Dios o ser de la doctrina de Dios, pero sus vidas el día que mueren no tienen parte con Dios. Es por eso que le estamos advirtiendo y predicando para que escapen del error. Entonces dice que Él con gozo fue a salvarnos, y dice que nosotros tenemos que ser disciplinados por Dios y tenemos que aguantar esa disciplina para poder vencer nuestra porque nuestra tendencia natural es hacia el mal, nuestra tendencia natural es hacia el pecado, y como apenas nacimos en Cristo y Cristo nos está enseñando su verdad, Dios empieza a disciplinarnos cuando no queremos caminar con el único autor y consumador de nuestra fe. El problema es que mucha gente que sufre pérdidas de familiares, accidentes terribles, pérdidas de bienes, robos, y les preguntas qué pasó, y dice, pues yo creo mucho en la Virgen,
Y yo creo mucho en Jesús, el de la misericordia. Y yo le pedí al Santísimo, y le pedí todos los días, y le pedí, no sé por qué me mandó esto Dios, yo estoy enojado, yo estoy enojada, ¿por qué me mandó estas pruebas? Esas no son pruebas, esas son consecuencias de no tener a Dios. Por eso, por no conocer el evangelio correcto, le echamos la culpa a Dios de cosas que ni siquiera Dios tiene culpa, es culpa nuestra. Entonces, por no conocer la verdad, estamos haciendo mal juicio de las cosas de Dios, cómo se mueve Dios o por qué nos acontecen las cosas. Porque no tenemos la revelación, la sabiduría ni el conocimiento correcto al seguir solo sacramentos y tradiciones religiosas. Y la gente cree que cuando le pasa una desgracia, Dios se lo mandó. Pues que hay que aguantar. Pues es que si lo mandó Dios, pues y Dios no mandó eso. Nosotros andábamos pues recibiendo tanto mal porque andamos sin Él, aunque creyéramos en Él, aunque tuviéramos sacramentos de Él, aunque la religión nos diga que ya lo tenemos. Nuestra vida es un testimonio que no lo tenemos. Hablamos maledicencia, oímos música mundana que dice maldiciones, música mundana que habla de desamor, música mundana que habla de puro sexo, lujuria, traición entre hombres con mujeres, mujeres con hombres, y todo risa y risa, baile y baile. Nada tenemos que ver con Dios, Dios no tiene nada que ver con nosotros, y cuando morimos, aunque llevamos sacramentos, santos óleos, nos llenen de aceite ahí en el ataúd, el sacerdote diga que ya estamos en el cielo y nos den indulgencias para sacarnos del purgatorio y meternos al cielo, toda la eternidad nos vamos a quemar en el infierno, o se van a quemar en el infierno los que sigan creyendo esto, cuando saben que su vida no glorifica a Jesucristo, no pone su mirada en Jesucristo nada más, no camina en Jesucristo nada más, no vive en Jesucristo. Entonces tenemos que tener cuidado. A partir del versículo 7 en este capítulo 12, dice la Biblia que si soportásemos la disciplina, porque Dios nos trata como a hijos, y lo dice, ¿y por qué? Porque dice que el hijo es aquel a quien el padre no... ¿A poco el hijo no es el que el padre disciplina? Nos hace una pregunta retórica. Pero si se nos dejara sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces seríamos bastardos si no nos disciplinara Dios, y no seríamos hijos. Es por eso que te decía ahorita que cuando nos pasan las cosas malas no es que Dios nos esté disciplinando, no es que Dios nos esté santificando. Cuando Dios nos está disciplinando, nos está santificando, nos está purificando, nos está ayudando para que estemos en el camino correcto. Los que estamos en Cristo, los que ponemos la mirada en Cristo, pero no hemos sido esforzados y valientes y nos hemos descuidado. Nos disciplina para corregir el camino porque nos ama, porque Él es perfecto y nos ama y nos disciplina para que no perdamos la salvación. Pero aquí dice bien claro que los que no los disciplina Dios son bastardos, o sea, todavía no están en Cristo. Y a ellos les está pasando cosa y media mala, pero no es porque Dios se la mandó, es porque están sin Dios, sufriendo las cosas en medio de un mundo injusto. Ahora bien, dice en el verso 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Quién de nosotros no ama a su padre o a su madre? Y cuando de niños agarraban hasta palos de escoba, agarraban látigos, pedazos de cable de luz, agarraban zapatos, chanclas, alambres, te aventaban de lo que tuvieran a la mano si corrías, si te pescaban, casi te sacaban hasta sangre a veces. Dice, ellos que te disciplinaban, hasta los veneramos, o sea, les damos gracias. Entonces dice la comparación, ¿por qué entonces no mejor obedeceremos mucho mejor al Padre de todos los espíritus? Lo que les decía en el estudio anterior, nada más existe un Padre de todos los espíritus, no hay Madre de todos los espíritus, nada más hay un Dios, al único que debemos de buscar y el único que tenemos que tener comunión. Y este Padre de los espíritus, si lo obedecemos a Él, que es amor y que es justo, pues nos va a ir mucho mejor, porque entonces no nos tiene que disciplinar si estamos obedeciendo. Pero aún y así, Él va a ser más tierno, Él va a ser más sabio, Él va a ser perfecto para enseñarnos y educarnos, para andar en el camino correcto. Y nuestros padres, a su manera, como ellos percibían la educación, percibían cómo disciplinarnos,
pues cometieron muchas injusticias, violencia, terribles cosas que sufrimos y los veneramos. Dice, ¿por qué no mejor alabas, adoras y amas al Dios que te creó? Porque al final tus padres van a ser también espíritus y tú vas a ser espíritu, ya no vas a estar en la carne en el cielo, entonces vamos a estar por la eternidad con el Dios vivo, el Padre de todos, y a Él obedezcamos mejor. Y además, sabiendo que Él es Dios, nos conviene obedecerlo para vivir en paz, para vivir en bendición. Entonces dice, ¿por qué? Entonces dice, al verso 10, ciertamente nuestros padres por pocos días nos disciplinaban como a ellos se les antojaba, como a ellos se les antojaba. Y a veces por capricho, y a veces por coraje del papá con la mamá nos golpeaban, y a veces del papá con el papá nos golpeaban, y a veces por sus frustraciones nos golpeaban, y a veces se desquitaban con nosotros las frustraciones del trabajo, de la relación de ellos. Digo, injusticia. Dios no hace eso. Dios nos disciplina por amor exactamente donde necesitamos ser disciplinados. Mejor, ¿por qué no someternos a eso? Buscando solo a Jesucristo, viviendo en Jesucristo, aunque sea difícil el camino, porque hay que andar en el Espíritu, tomar la cruz todos los días para seguir a Cristo fielmente. Pero esa es la manera de guardar la salvación, cuidar la salvación. No nos costó nada, pero nos va a costar todo guardarla, conservarla hasta el fin de nuestros días en la tierra. No nos costó nada conseguirla, nos la dieron gratis, pero nos va a costar toda nuestra manera de pensar, toda nuestra soberbia y orgullo, meterla ahí al piso, al lodo y humillarnos delante de Dios para recibir la verdad, la salvación, la sanidad, la libertad y que se abran nuestros ojos espirituales hacia el autor y consumador de la fe. Ahora, ¿por qué Dios nos disciplina? Aquí dice por qué. Dice en el verso 9, continuando, que aparte que los venerábamos ahí, dice ya en el verso 10, perdón. Dice, aquellos ciertamente pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, nos disciplina. Repito lo mismo que estoy hablando, a veces nos disciplinaban nada más porque se les antojaba golpearnos. A veces nos golpeaban, yo pensé que habías quebrado tú eso. Yo pensé que tú no habías ido donde te dije. Y ya te habían dado una golpiza. Por eso como les parecía te disciplinaban, dice aquí. Dice, pero aquí solo Dios te va a disciplinar para lo que conviene, lo que te sirve. Él es perfecto, Él no se va a equivocar. Es provechoso, dice, para que participemos de su santidad. Entonces hay un objetivo. Para yo poder estar recibiendo la santidad de Dios, para poder yo estar en presencia de Él, de su majestad, y Él me reciba, necesito estar en el proceso de santificación, necesito estar esforzándome en ese proceso de crecimiento espiritual que solo Cristo lo da. Necesito estar limpiando mi alma y mi espíritu con su palabra todos los días. Necesito estar limpiando mi alma y mi espíritu con su presencia todos los días. Y ese es en esa manera, en ese proceso de crecimiento y de santificación continua, como Él me recibe en Cristo. Nada más eso se puede suceder en Cristo. Pero quienes no leen, quienes no oran, ¿cómo se están santificando? No hay nada. Y de repente le pides algo, pues no pasa nada. Ni cambiamos, no dejamos de sufrir, no dejamos de estar frustrados. Y dice la Biblia en 1 Corintios que son cristianos que sí existen, hijos de Dios, que se la pasan sufriendo toda la peregrinación. Se la pasan llorando, se la pasan teniendo pérdidas, se la pasan teniendo pérdidas de relaciones entre la familia, pérdidas de relaciones con las parejas, pérdida de relaciones con los hijos, pérdida de relaciones con los amigos, perdiendo trabajos, perdiendo bendiciones, perdiendo incluso los dones espirituales, están empolvados ni los usan, y que están sufriendo toda la peregrinación. Y dice la Biblia que al final a veces sí llegan a salvarse, pero llevaron un cristianismo tormentoso que no le dio gloria a Dios para nada. Y ellos no vivieron en victoria toda la peregrinación, sufriendo y sufriendo y sufriendo, sin gloria para Dios, sin bendición para ellos. Por eso las disciplinas que Dios pone es para que vivamos gozosos en la salvación, en la tribulación, orando y orando para llenarnos del consuelo y la fe de Él, la fortaleza de Él, y ser un testimonio de una piedra viva encendida de Jesucristo aquí en la tierra. Pero entonces, para nosotros nos disciplinan para disfrutar de la santidad de Dios, disfrutar la presencia de Dios, recibir de la santidad de Dios.
Por eso es vital ser disciplinados. Dice el verso 11, en verdad ninguna disciplina es causa de gozo, causa tristeza ser disciplinados, dice. Pero el fruto pasible de justicia que nos deja esa disciplina es bien glorioso, y dice que si nos dejamos ser ejercitados en ella. Porque hay Dios que envía disciplinas a sus hijos, y hay hijos que se rebelan peor, y hay hijos que se apartan del camino peor. Y esos son los que le conocemos. Imagínate los que están siguiendo un evangelio diferente. Le echan la culpa a Dios de todo lo que les pasa, y Dios no está haciendo nada ahí con ellos, porque no están en el evangelio de la verdad, porque no están en el Cristo verdadero, están en un Cristo falso, que lo meten en sacramentos, lo meten en el Santísimo, lo meten en Eucaristías, lo meten en un rito de un altar, de una misa, que ahí lo sacrifican todos los días espiritualmente. Pero es un terrible error. Es porque no hay Espíritu Santo, no tienen la revelación correcta de la Escritura, no conocen los pasajes bíblicos puestos por Dios en ellos, y la interpretan a su manera, y han impuesto dogmas de fe, han impuesto sus propias misas, sus propios sacramentos, y por eso las familias están destruidas. No hay Dios ahí, no hay Dios. Aunque hablen de Dios y aunque digan que lo aman mucho, eso no es Dios. Ahora, en Hebreos, en el capítulo 12, igual en el verso 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué importante. Si no tengo puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo solamente, y estoy siguiendo otras partes, no puedo ser santo. No voy a poder estar siguiendo la santidad. No voy a poder estar en la presencia de Dios. Las disciplinas de Dios para mí no van a estar siendo enviadas. Sí voy a estar sufriendo pérdidas, destrucciones, sufrimientos, pero es por causa del pecado, no por disciplinas. Es porque la religión y los sacramentos no me quitan del pecado. Es porque mis creencias religiosas no me hacen santo. Es por eso que entonces la paz no está en mi casa, la paz no está en mi corazón. Sigo diciendo que tengo a Cristo y que conozco a Cristo, y todo tribulado, y todo angustiado, y todo frustrado, y todo temeroso, y preocupado. Y si es el otro extremo, todo risi, todo pachanga, bien terrible para los compromisos, quedando mal, no obedeciendo a mis padres, siendo irregular con mi esposa, siendo desleal, engañador, mentiroso, siendo ratero en el trabajo, siendo un burlón entre los compañeros de trabajo. O sea, pero creo en todos los que se aparecen del cielo ahí que la religión cree, y los ando cargando en las calles, y les hago fiesta, y les pongo veladoras, porque no es el autor y consumador de la fe con el que están caminando, aunque hablen de él en las misas, aunque hablen de él en sus casas. No lo tienen, no lo conocen. Entonces no están siguiendo la paz, no hay santidad en esas personas, no van a ver al Señor Jesucristo al morir, no van a ver a Dios Padre al morir. Se van a llevar una terrible sorpresa, y aunque le griten a la iglesia, le griten a sus sacerdotes desde aquel lado del infierno, ya no los van a oír, ya no van a poder venirles a reclamar de vuelta. Por eso aquí en vida tenemos que oír la verdad, el testamento de Dios, para escapar del engaño. Por eso predicamos, no que tengamos coraje a las religiones, de ahí venimos. Ahí está todas nuestras familias dentro de esa religión. Es para que escapemos del error. Si sabes que tu vida no habla de Jesucristo en la mañana, tarde y noche, que tu vida no lee a Jesucristo mañana, tarde y noche, que tu vida no busca a Jesucristo mañana, tarde y noche, entonces no conoces a Cristo. Conoces que existe, conoces que te dijeron que esos sacramentos ya lo tienes, conoces que la iglesia es la única que salva, la iglesia es la que te lleva del purgatorio al cielo, la iglesia es la que te va a llevar al cielo si haces lo que la iglesia dice, pero es un grave error. Tú tienes que hacer lo que Dios dice, y tú tienes que creerle a Dios, y tienes que creer sobre todo que no estás viviendo en santidad. Ahora, yo puedo ser muy odioso o ser odiado por decir estas cosas, pero es como el médico cuando te dice: encontré un tumor y ese tumor te va a matar en 3 meses. Si yo no te digo y le digo a tus familiares, pues él tiene nomás una enfermedad 3 meses, no le quiero decir para que no se entristezcan, no podemos hacer nada por él ya.
Mejor que se quede así engañado. Que se quede así engañado para que esos 3 meses... No, yo te voy a decir para que tú también tomes decisiones y para que yo como médico te voy a decir, se te puede quitar la mitad del cuerpo. Operamos, vas a estar a la mitad, pero te voy a arrancar el tumor. Y esperemos que no haya habido metástasis a otro órgano, porque si hay otro órgano, también te quitamos el otro órgano. Y mientras no sean órganos vitales, puedes seguir viviendo. A lo mejor vas a vivir 6 meses, 8 meses. Pero te va a alargar la vida unos meses más. Ahora, con la quimioterapia y las radiaciones, a lo mejor puede haber una esperanza. Vas a perder tu dinero y vas a perder todo el pelo. Y toda tu salud. Pero puede haber una esperanza de vida. ¿La quieres? Sí, sí. Mientras haya vida hay esperanza. No importa que me gaste los 3 millones de mi casa, los 4 millones de mi rancho, que ahí tenga los 7 millones, sálveme. Hay gente que hace eso. No quiere morir, quiere seguir viviendo. Entonces por eso predicamos la verdad de la eternidad. Porque esa gente cuando muere, aunque no esté enferma y muere, creen que ya van al cielo porque dieron limosnas, porque tienen sacramentos, y se encuentran en el infierno gritando, ¿y por qué aquí yo creía en Jesús de la misericordia? ¿Por qué aquí si yo andaba cargando a la Virgencita todos los días? Porque esa no es la verdad, porque ese no es el autor y consumador de la fe, porque ninguno de los seres aparecidos murió en una cruz por nosotros, y el que sí murió en una cruz por nosotros, nos envió al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, para que no nos engañasen apariciones del cielo. Y de eso nos advirtió Pablo, que no creyéramos en apariciones. Por eso predicamos, aunque no nos puedan ver o creer, o nos lleguen a odiar, ya eso ya testimonio que no tienen a Dios. Pero si el Espíritu Santo puede convencer a alguno de ustedes para que se salven, y valdrá la pena, valdrá la pena. Nosotros tenemos que hablar la verdad porque alguien se arriesgó con nosotros a hacerlo. Alguien, a pesar de que pudimos haberlo golpeado por meterse con mi virgen, meterse con mi religión, lo pude haber golpeado, pero gracias a que lo escuché y que el Espíritu me habló a través de él, pude salvarme y escapar de las mentiras, y ahora ya no miento, ya no soy borracho, ya no soy un fumador, ya nada de situaciones raras, ya no sexo ilícito, ya no ando robando, ya no ando haciendo tranzas, ya no ando viendo buscando a ver qué maldad hacemos para divertirnos, haciéndole bullying a la gente, burlándome de los demás. Ya no, por la misericordia de Dios. Y de todo esto habla el Evangelio correcto, cómo era uno antes y cómo es uno ahora en Cristo. Pero si tú ni siquiera conoces el Evangelio ni la Biblia para darte cuenta si estás en Él, si estás caminando en Él, si llevas una progresión en santidad en Él, y si sigues creyendo en tu religión, porque es la que ha durado por siglos y la primera, y te crees toda esa historia, ¿de qué te sirve? Los fariseos decían que eran los que tenían la herencia de Moisés, la Biblia, y los representantes de Dios, y todos fueron al infierno, porque estaban totalmente con mandamientos de hombres y habían adulterado la palabra de Dios. Le quitaron la ciencia. Entonces, dice la Biblia que sin santidad no veremos al Señor. Entonces dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y así sean muchos contaminados. No sea que haya entre ustedes un fornicario o un profano. Un fornicario espiritual es alguien que le está pidiendo a otras personas que no es Jesucristo, a otras personas del cielo que no solo es Dios. Ese es un fornicario espiritual. Y un profano es alguien que dice que le sirve a Dios, es alguien que cree que está dentro de las cosas santas de Dios, pero es un mundano. Realmente es un mundano. Es un secular, pero habla de Dios y dice que tiene la Biblia y dice que va al culto. Es un mundano, ese es un profano. Dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces hay muchos profanos que dicen ser de Cristo y por la primera oferta de dinero ilícito le fallan a Dios. Por la primera manera de vengarse de alguien, le fallan a Dios. La primera de no perdonar a alguien, le fallan a Dios. Son profanos. Se dicen que son parte de lo sagrado de Dios, de los santos de Dios, y son profanos. De eso está lleno el cristianismo.
Ahora, si esta palabra está escrita para los hijos de Dios, para la iglesia, pero yo te la estoy parafraseando para que la oigas tú, si es que estás dentro de estos preceptos, viviendo. Y sé que no, si no tienes solo a Cristo como autor y consumador de la fe y siguiéndolo fielmente, pero esto está escrito para los que se equivocan dentro del pueblo de Dios. Imagínate para los que ni siquiera todavía forman parte. Pues todavía más lejos de la salvación o del arrepentimiento. Por eso poner atención. Dice que Saúl, deseando heredar la bendición, fue desechado y ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento para él. Es una advertencia que Dios nos da a los hijos. Si sigues de profano, si sigues de fornicario espiritual, si sigues más amando a este mundo como secular y como mundano, si sigues más diciendo que eres mío, pero vives disfrutando de este mundo en pecado, olvídate, no va a haber, por más lágrimas que pidas misericordia, no va a haber una segunda oportunidad. Ya Cristo murió por ti, ¿lo quieres volver a crucificar? No es posible, no es posible. Dice, porque, ahora nos dice, porque dice que aunque la procuró con muchas lágrimas Esaú, su bendición, no lo logró. Así también los cristianos que siguen groseros con Dios, los va a desechar Dios, los va a vomitar de su cuerpo, los va a condenar. Dice el verso 18, porque no los habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, oscuridad, tinieblas y tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, al cual oyeron y rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si una sola bestia tocaba el monte, sería apedreada o pasaría por lado. O sea, nadie podía acercarse a Dios de tanto pecado que cargaba el pueblo. Tenían que estar en la orilla del monte, el monte Sinaí, y desde ahí les habló a viva voz Dios, pero salían truenos, relámpagos, fuego en la montaña cuando estaba hablando Dios, y tenía mucho miedo el pueblo de Dios. Dice, no, ve tú, Moisés, a hablar con él, que él no nos hable, nos va a consumir. Tenía miedo el pueblo. Entonces aquí la advertencia en este pasaje dice, tú ya te acercaste al Dios del cielo. Tú en Cristo ya estás cerca del Dios del cielo. Es más terrible, es más fuerte que cuando los israelitas se acercaron a él en un monte ahí en el Sinaí. Ellos podían escucharlo y podían ver el fuego y esto y tuvieron miedo. Dice, bueno, en Cristo tú tienes una mayor responsabilidad delante del Padre, porque Cristo ha hecho posible que te acerques hasta el lugar santísimo que no cualquiera podía antes. Ahora podemos en Cristo hacerlo. Entonces estás delante de un Dios 3 veces santo, justo, perfecto, y te estás viviendo como un cristiano tibio, haciendo lo que quieres y diciendo que eres cristiano, viviendo del pecado, risa y risa, y pensando que te vas a ir al cielo al morir. Es terrible. Si ellos, dice aquí, miren, dice en el verso 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Que no, dice, sino que no te estás acercando a ese monte, dice en el verso 22. Te has acercado a Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, al cielo, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirar que no deseches al que te está hablando, porque si aquellos no escaparon, que desecharon a los que les estaban amonestando en la tierra, que era Moisés, mucho menos nosotros vamos a escapar si desechamos al que nos está amonestando directamente desde el cielo. Dice, el compromiso que ustedes tienen ahora al estar en Cristo, si están en el Espíritu y en verdad siguiéndolo y solo a Él, el que ahora conoces a Dios Padre en el Espíritu, ahora conoces la verdad, nadie te engaña. Ahora estás viviendo, buscando la paz, la santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor. Ahora sabes que te está disciplinando y no renuncies, no te escondas, no te alejes. Búscalo para que recibas la dirección en medio de esa disciplina. Mantente firme, pelea contra tu pecado, pelea contra tu carne. Toma tu cruz todos los días, sigue a Jesucristo, sé fiel, no desmayes. Pero tienes que entender que aquel pueblo que fue desechado en el desierto fue rebelde, aunque lo escucharon en el monte, aunque vieron truenos, relámpagos, milagros y todos los juicios que Dios envió entre ellos,
no quisieron nunca darle gloria a Dios ni obedecer. Fueron destruidos en el desierto. ¿Cómo crees que nos va a ir a nosotros? Dice el autor de Hebreos. ¿Cómo crees? Porque nosotros nos hemos acercado a una gloria mayor. Cristo murió en una cruz para que consiguiese una gloria mayor que la del Antiguo Testamento. Porque ahora pasamos en forma directa hasta el Padre a través de Cristo. Y podemos alabarlo, adorarlo, bendecirlo y recibir de su santidad, recibir de su presencia, recibir de su amor, de su ayuda. Pero tenemos que renunciar a nuestra manera vana de vivir, a nuestra carne, y solo se puede llenos de Cristo y con el Evangelio correcto. Entonces dice, si ustedes toman a juego su cristianismo y andan tibios, va a ser peor el juicio contra ustedes que con el Antiguo Testamento. Porque da todas las características que nos hemos acercado a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial, a los ángeles, a todos los primogénitos hechos ya inscritos en el cielo, y a toda esa gloria de Dios, de Jesucristo como mediador, y toda la gloria de Dios Padre. Entonces, si los que estaban aquí en la tierra, dicen, aquel tiempo que no le hicieron caso a Moisés, fueron destruidos, ¿cómo crees que les va a ir a ustedes, hijos rebeldes, que no le hacen caso al Espíritu Santo, que no le hacen caso a Jehová de los ejércitos, que les está hablando a Jesucristo directamente desde el cielo? Entonces Jesucristo, aunque esta carta está hablada para la iglesia, y si todavía no conoces a Cristo en espíritu y en verdad, pues no puedes entender muchas cosas, mas sin embargo sí puedes percibir que si los hijos de Dios van a ser juzgados por despreciar a Dios, por la salvación gratis, el amor de Dios, al querer seguir viviendo en pecado y mundanos en este mundo, y van a ser destruidos en el infierno, a los peores lugares de tormento en el infierno, pues ¿cómo les va a ir a los que no conocen, los impíos y pecadores? Es terrible. Es por eso no estar cómodos, que la religión te salva, y seguir pecando, divirtiéndote y de pachanga y de fiesta. Al cabo, al final me voy al cielo y me arrepiento. Las cosas no son así, no podemos jugar con Dios. Dios conoce todo lo que pensamos, todas nuestras intenciones, y sobre eso nos juzga. Dice Hebreos 26 al 29, la voz del cual conmovió aquel tiempo en la tierra, pero ahora ha prometido, desciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, también el cielo. Aún una vez indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dice la Biblia, Él estuvo hablando, dice, y sigue hablando, y Él va a quitar todo lo que vemos para dejar lo que no vemos y que nunca será cambiado. Las cosas, las glorias del nuevo mundo, la nueva Jerusalén, su presencia ya en medio de su pueblo, siempre Él será nuestro sol, nuestra luz, nuestra justicia, nuestro diario alabanza. Dice, eso Él lo está poniendo lo que no se ve, lo inamovible. Entonces, mientras llega ese día, sirvámosle con temor y con reverencia. No como nosotros quisiéramos o querramos o pensemos, como Él lo establece. Dice, porque Él es un Dios que consume la maldad con fuego, destruye la maldad con fuego. Ahorita el infierno y la eternidad en un lago de fuego, de azufre y fuego. Con fuego destruye. Entonces, es importante que entendamos que a veces hemos tenido ya conceptos, prejuicios de lo que es Dios. Creemos que estamos en Dios. Creemos que siguiendo a los seres que se aparecen le estamos sirviendo a Dios. Es un engaño. Solamente los ojos puestos en nuestro autor y consumador de nuestra fe es el único señal que pudieras tú poder decir, estoy en la verdad, estoy creciendo en esa verdad, me está santificando Dios, disciplinándome, y lo acepto. Y aunque me duelen las disciplinas de Dios, sé lo que está haciendo porque me lo revela la Biblia, me lo revela el Espíritu, porque tengo comunión con Él todos los días, porque solamente a Él adoro, solamente a Él alabo, solamente a Él honro. Y pues tengo que ser disciplinado porque mi carne no me ayuda para ser santificado cada día, para que el día que venga Cristo ser irreprensible y sin mancha y poderme ir con Él a la eternidad. Entonces,
sí sugiero que busques a Dios en espíritu y en verdad. Y escapes de todos los engaños que tú crees y que tú piensas que es verdad. Si sabes que tu vida no es santa, pura, al servicio de solo Dios y una comunión con solo Dios. Padre, en el precioso nombre de Jesús te damos gracias por la enseñanza de hoy. Qué importante es, Padre, que podamos darnos cuenta que solamente los hijos de Dios tienen comunión contigo a través de Jesucristo. Que solamente somos guiados por tu Espíritu Santo. Que no creemos en ninguna aparición que venga a cambiar el Evangelio. Que no creemos en ninguna religión, por más millonaria, grande y que cubra todo el mundo y haya templos por todas las ciudades durante varios siglos y que digan que es no. Que no se han dado cuenta que fueron engañados y siguen siendo engañados, y por eso las familias están destruidas, aunque crean según ellos en ti. Ojalá, Padre, que hoy puedan oír algunos y escapen del error y puedan salvarse. Te pido, Padre, que abras el entendimiento de ellos con esta enseñanza y que lleguen a Cristo rendidos, humillados para salvarse. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dios les bendiga. Hasta la próxima.